La O en el acrónimo SOLID representa el Open Close Principle, principio abierto cerrado en programación orientada a objetos. Este principio establece que las clases deben estar abiertas para extenderse, pero cerradas para modificarse. ¿Cuál es el propósito de este principio? La encapsulación es un concepto clave en la POO, ya que busca garantizar que una clase sea estable y autocontenida, evitando modificaciones innecesarias. A su vez, la modularidad permite que las clases se relacionen y colaboren entre sí. Entonces, el desafío es cómo podemos añadir nuevas funcionalidades a una clase existente sin modificar su código. Al abordar este dilema de manera efectiva, facilitamos el desarrollo de sistemas más flexibles y fáciles de mantener. Pero el dilema de entrada no parece tener una solución sencilla. Extender pero sin modificar. ¿Cómo? Nos situamos de nuevo con un ejemplo práctico. Aquí creamos una clase llamada calculadora área, que tiene un método calcular área que acepta un objeto de tipo rectángulo como argumento y calcula su área. Funciona, pero este diseño vulnera el principio abierto-cerrado, porque si deseamos agregar una nueva figura geométrica, por ejemplo un círculo, para que calcule su área, tendremos que modificar la clase calculadora área para agregar un nuevo método o para cambiar el método existente. Así que agregamos nuevas funcionalidades, pero lo hacemos modificando el código de la clase, así que el principio abierto-cerrado ha sido vulnerado. ¿Qué hacer? Para entenderlo, debemos tener claros algunos conceptos de herencias en C++ y del trabajo con clases base abstractas y métodos virtuales puros. Porque son estas clases y métodos las que nos permiten añadir nuevas funcionalidades sin tener que modificar la clase. Al usar una clase base abstracta con uno o varios métodos virtuales puros, estos podrán ser luego implementados por las clases derivadas de esa clase base. El concepto de clase base abstracta y métodos virtuales puros lo vimos en el videotutorial 177 del curso, pero también debemos tener claro las herencias y en especial cómo se puede acceder desde una clase base a objetos instanciados de sus clases derivadas, que vimos en los videotutoriales del 161 al 169. Lo vemos primero con pseudocódigo. Esta es la clase base abstracta de nombre figura, que contiene un único método virtual puro de nombre calcular área. Resumiendo lo que ya hemos visto, en C++ una clase base abstracta que contiene uno o varios métodos virtuales puros no se puede instanciar directamente. Es una clase de la que no podemos crear objetos, pero sirve como base para que otras clases derivadas que heredan de ella sí puedan instanciarlos. Pero esas clases derivadas obligatoriamente tienen que implementar todos los métodos virtuales puros de su clase base. Si no lo hacen así, se las considerará también como clases abstractas y no podremos instanciar tampoco objetos de ellas. Aquí vemos cómo instanciamos clases derivadas de la clase base abstracta y cómo esas clases derivadas deben implementar en este caso solo uno, o si fueran más, los métodos virtuales puros. Esto nos permite entender la principal ventaja de trabajar con estas clases abstractas, al proporcionarnos una interfaz común y un contrato para todas sus clases derivadas, que es lo que nos permite conseguir ese principio que parecía inalcanzable: extender sin modificar. Porque a través de herencias, clases base abstractas y métodos virtuales puros, podemos agregar, modificar o extender las funcionalidades a través de las clases derivadas, sin modificar nada del código de la clase base abstracta. Vamos a verlo ahora más en detalle con códigos C++ funcionales completos. Aquí tenemos el primer ejemplo con una clase rectángulo y una clase calculadora área. El código funciona y se ejecuta bien, pero no cumple el principio abierto-cerrado.
porque si queremos extender nuestra clase calculadora área, solo podemos hacerlo modificando su contenido. No hay otro modo de conseguir que si ahora creamos otra clase, círculo por ejemplo, y queremos usar nuestra clase calculadora área para calcular su área, estamos obligados a modificar el contenido de esa clase. No es imposible hacerlo, pero es un buen ejemplo de cómo el código se volvería mucho más confuso y difícil de estandarizar para su uso modular. Sería un código funcional, pero malo. Veamos ahora una refactorización del programa que cumpla con el principio abierto-cerrado. Primero creamos una clase base abstracta llamada figura. Esta clase tiene un método virtual puro, calcular área, que debe ser implementado por todas sus clases derivadas. Luego creamos clases derivadas, aquí rectángulo y círculo, que heredan de la clase base figura, y cada una de estas clases debe proporcionar su propia implementación del método calcular área. Nada nos impediría añadir una nueva clase derivada triángulo o las que fueran, extendiendo por tanto las funcionalidades de la clase base figura, pero sin tener que llevar a cabo ninguna modificación ni en la clase base ni tampoco en las otras clases derivadas. Lo veremos en un momento, pero antes refactorizamos la clase calculadora área respecto a su versión incorrecta inicial. Hacemos que su método calcular área acepte una referencia a la clase base figura en lugar de un objeto rectángulo como en la primera versión. Aquí está la clave de la importancia de poder acceder desde una clase base a sus clases derivadas, porque nos permite usar aquí de modo genérico la clase base figura y luego a la hora de instanciar el objeto le podemos pasar cualquier objeto de sus clases derivadas y cada uno de ellos ejecutará su implementación concreta de la clase virtual pura, aquí calcular área. Esto es polimorfismo en tiempo de ejecución o dinámico en funcionamiento. Esta única clase podrá ejecutar la implementación correcta de cualquiera de las clases derivadas de la clase abstracta figura. Como decíamos, podemos seguir añadiendo todas las clases derivadas que queramos sin realizar absolutamente ningún cambio en el resto del código. Aquí lo vemos con una nueva clase derivada triángulo que implementa su propia versión de la función calcular área y todo funciona correctamente. La clase calculadora área sigue siendo capaz de calcular el área de cualquier objeto que herede de la clase figura gracias al polimorfismo en tiempo de ejecución. Indicar también que aquí la función calcular área de la clase calculadora área espera una referencia a un objeto figura. Con muy pocos cambios podemos hacer que reciba un puntero, lo que vemos en esta otra versión, en la que además de indicar en la implementación de la clase que espera un puntero en lugar de una referencia, a la hora de llamar a la función también tendremos que pasar la dirección en memoria, el puntero, al objeto de la clase derivada que sea, no el objeto mismo. En este caso, y como nos explica de modo muy preciso IA, es mejor usar la referencia, pero la opción con punteros también sería posible. Al ser figura una clase abstracta, lo que nunca podríamos hacer es pasarle un objeto figura, pero sí una referencia o un puntero. Y en este caso concreto la referencia es la mejor opción. Pues este diseño sí garantiza el cumplimiento del principio abierto-cerrado, porque ahora podemos agregar nuevas figuras simplemente creando nuevas clases que hereden de figura y proporcionando su propia implementación para el método calcular área. Podemos agregar nuevas figuras con el único requisito de que hereden de la clase base abstracta figura y que implementen su propia versión del método calcular área. Esto hace que nuestro código sea más flexible y fácil de mantener.